Saludos a todos los oyentes, mi nombre es Begoña Serrano Arnaiz y soy profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Antes de comenzar con la presentación de esta comunicación, queríamos agradecer a la organización del primer Macrocongreso Internacional de Investigación y Transferencia del Conocimiento, CINTRA 2023, el haberme permitido presentar esta comunicación en diferido bajo el título La arqueología como recurso educativo en la educación primaria. A lo largo de esta presentación abordaremos en primer lugar una introducción en la que contextualizaremos qué es lo que ha ocurrido en España en los últimos años, que ha conllevado a que asistamos a un boom de la arqueología en los distintos contextos educativos, formales y no formales, y en los distintos niveles de enseñanza, aunque nos centraremos principalmente en el caso de primaria, pero este va un poco de la mano de lo acaecido en los niveles de secundaria y bachillerato. Posteriormente analizaremos toda una serie de proyectos educativos que se están llevando a cabo en España. En este caso, indicar ya que no vamos a hacer un análisis pormenorizado, sino que por el tipo de proyectos vinculados un poco con la incorporación de esa arqueología a las aulas, nos interesa mostrar para contextualizar un poco cuál es el panorama que actualmente tenemos en España. Posteriormente analizaremos la importancia que tiene la didáctica de la arqueología como recurso educativo y analizaremos cuál es el método de trabajo dentro de esta incorporación de la arqueología a las aulas por parte de los docentes, como el aprendizaje que adquiere el alumnado con la incorporación de este recurso. Y finalmente terminaremos la presentación con el análisis del caso de la Universidad de Granada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años para que asistamos a ese boom, a esa proliferación de la incorporación de la arqueología, de la divulgación de la arqueología hacia la sociedad en general, pero también encaminada un poco a esos niveles educativos? No podemos olvidar que en el año 2008 asistimos a una crisis financiera global que tuvo un gran impacto en la arqueología al año siguiente. En el ámbito de la arqueología privada asistimos en estos años, en estos primeros años de crisis, al cierre de más del 70% de las empresas arqueológicas españolas. Y por otro lado, en el sector privado, principalmente relacionado con el mundo académico universitario y con los proyectos de investigación científica relacionados con la disciplina de la arqueología, debemos de tener en cuenta que en este tipo de proyectos estaban subvencionados al 100% o casi todos subvencionados al 100% por convocatorias públicas estatales, que ven cómo van menguando conforme pasan los años. ¿Qué es lo que conlleva esto? Que a nivel general asistamos a una reconversión y reformulación de esas empresas privadas y de ese sector público de la arqueología vinculado con el ámbito académico universitario. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Principalmente con todos esos profesionales de la arqueología que se ven sin trabajo debido a esa crisis de 2008. Muchos de ellos buscarán nuevas salidas profesionales en el ámbito de la enseñanza secundaria, impartiendo docencia de historia, geografía e historia del arte principalmente. La llegada de estos profesionales de la arqueología al ámbito de la enseñanza secundaria conlleva la incorporación de la arqueología como recurso educativo en la enseñanza-aprendizaje de estas áreas de conocimiento, de estas disciplinas de conocimiento. La incorporación a la enseñanza secundaria ha supuesto su transformación también para incorporarla al ámbito de la enseñanza primaria. Y en este sentido,
Esta incorporación de la arqueología a la enseñanza secundaria viene principalmente de la mano de la incorporación de la construcción de los arqueódromos en esos centros educativos. El arqueódromo no es otra cosa que la recreación de una intervención arqueológica y en este caso se llevan a cabo principalmente en los patios de recreo de estos centros educativos. Por cercanía un poco al entorno en el que nosotros nos encontramos, mencionar dos casos que además vienen o se producen por distintas vías de incorporación de esa arqueología a las aulas. En el caso del arqueódromo del Instituto Montes Orientales en Nayo, Granada, se produce de la mano de la llegada de una de las docentes del mundo de la arqueología y gracias a los proyectos de innovación educativa de la Junta de Andalucía, como son Vivir y Sentir el Patrimonio. En el caso, por ejemplo, del arqueódromo realizado en el Centro Educativo Cristo de la Hiedra, en este caso la incorporación de este arqueódromo viene de la mano de uno de los proyectos de investigación del ámbito universitario que tiene como una línea de trabajo clara la divulgación científica, y en este caso es el proyecto Memola, que a lo largo de la presentación veremos distintas actividades o distintos proyectos educativos que ellos van incorporando como una línea principal de investigación en su proyecto Memola. Por otro lado, especial mención tiene, sobre todo por lo que ha supuesto a nivel de la incorporación de la arqueología durante estos últimos años, la incorporación de estos arqueódromos en distintos centros de la comunidad de Murcia. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que en este caso estas dinámicas de incorporación de arqueódromos a estos centros de educación secundaria vienen de la mano del proyecto del laboratorio temporal dirigido por la Universidad de Murcia. ¿Qué es lo que va a ocurrir también con esos profesionales de la arqueología que tras cerrar las empresas de arqueología españolas tienen que buscar nuevas salidas profesionales? Ya hemos visto que muchos de ellos derivarán hacia la enseñanza secundaria, pero otros muchos transformarán esas empresas o transformarán los servicios que da esa empresa hacia actividades orientadas a la divulgación. Y en este sentido, destacar el papel que tienen algunas empresas españolas, como puede ser Arqueo Innova en Sevilla, Arqueoruta en Málaga, Crea Cultura y Ocio en Granada, Arqueopinto como referente a nivel general y que se encuentra en Madrid, Actio Didáctica o Pequeños Arqueólogos en Toledo. Es decir, todas estas empresas están destinadas principalmente, su función principal es la divulgación de la arqueología a la sociedad, pero sobre todo muy centradas en ese ámbito educativo. Por otro lado, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito público de las universidades? Pues nos vamos a encontrar con dos ámbitos, digamos, de análisis. Por un lado, la transformación que tienen los grupos de investigación científicos vinculados con las áreas de arqueología, en las que vamos a ver cómo se produce una transformación de cómo debemos acercar ese conocimiento científico, cómo debemos trasladar ese conocimiento científico a la sociedad a través de la divulgación. Y en este sentido veremos distintas líneas de trabajo que tienen los proyectos un poco en función de sus necesidades o de los intereses del entorno en el que desarrollan esos proyectos científicos. Pero aparte de esa transformación, digamos, de esos proyectos científicos vinculados con la arqueología, también tenemos que destacar la llegada o la incorporación de docentes con una formación en el ámbito de arqueología a los departamentos o áreas de didáctica de las ciencias sociales.
Esto no es algo que ocurra en estos últimos años, es algo que ya se había visto en distintos departamentos y áreas de conocimiento, pero sí que es cierto que durante estos últimos años va a haber una mayor incorporación de estos perfiles a este ámbito de la didáctica de las ciencias sociales. Centrándonos un poco en el papel de grupos de investigación, principalmente destinados a la investigación arqueológica, a proyectos arqueológicos, pero que a su vez entienden que la divulgación hacia la sociedad de ese conocimiento científico es fundamental, vamos a agruparlos en 3 vías de trabajo. Por un lado, aquellos proyectos de divulgación científica, por otro lado, los que se destinan un poco más a lo que se conoce como la arqueología comunitaria, y por otro lado, los de innovación docente. Los que ven en pantalla no son los únicos, hay muchísimos más, pero digamos que nosotros hemos querido recoger aquellos que han destacado más por su labor en estas distintas áreas. Y en este caso, relacionados con los proyectos de divulgación científica, tenemos al grupo Sísifo de la Universidad de Córdoba y el proyecto de divulgación científica que generó, conocido como Arqueología Somos Todos o Arqueo Córdoba. Por otro lado, el Centro de Estudios de Patrimonio Arqueológico de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre cuyas funciones están las de organizar e impulsar la investigación en el estudio y la difusión del patrimonio arqueológico y cultural desde una perspectiva interdisciplinar. Igualmente surgen toda una serie de proyectos destinados un poco a incorporar a la sociedad la generación de ese conocimiento científico, que son los proyectos que se agrupan dentro de lo que denominamos como arqueología comunitaria. Y en este caso es destacable el papel del Grupo Yabor en la Universidad de Oviedo, pero quizás por el interés o por el papel que tiene relacionado con el tema que estamos tratando en esta comunicación, destaca por un lado el proyecto de investigación de los bañales, dirigido por la Universidad de Murcia y a la cabeza con el profesor Javier Andreu Pintado, ponente también de este congreso, y que entre las actividades que ellos generan a nivel de divulgación científica está la incorporación de estudiantes de bachillerato a las intervenciones arqueológicas. Igualmente, en este caso, destacar desde la Universidad de Granada al proyecto Memola y a las últimas intervenciones llevadas a cabo para recuperar la acequia de Ainadamar, en la que han participado distintos centros educativos de la ciudad de Granada. Y finalmente, dentro de esa reconversión de las líneas de trabajo de estos proyectos científicos, aquellos destinados un poco a la innovación docente, como puede ser el grupo GIDEP de la Universidad de Vigo, que surge de la necesidad de establecer una estructura de trabajo estable para el profesorado universitario, cuyo fin sea desarrollar acciones encaminadas a la formación, innovación y renovación del modelo educativo en relación a la educación patrimonial. Al mismo tiempo, responde a la idea de generar un marco ideal para promover el trabajo cooperativo entre docentes de diferentes escuelas, áreas disciplinares y contextos educativos que comparten objetivos comunes. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la incorporación a esos departamentos o áreas de conocimiento de didáctica de las ciencias sociales de personal con una clara formación en el ámbito de la arqueología. Y en este caso, destacar quizás el papel tradicional de la Universidad de Barcelona con todas las actividades llevadas a cabo, dirigidas por el profesor Joan Santacana y su equipo de investigación. Igualmente al grupo de investigación Argos de la Universidad de Zaragoza con el papel desarrollado por Pilar Rivero, y en los últimos años también al grupo de investigación CREARI de la Universidad de Barcelona, con personificados en el papel de la profesora Paula Jardón, y por último con la creación en estos últimos años del laboratorio temporal de la Universidad de Murcia.
En este contexto es en el que nos vamos a encontrar toda una serie de nuevos recursos educativos vinculados con la arqueología en el ámbito de la educación primaria. Y en este sentido nos vamos a encontrar esa llegada de los arqueódromos, tanto a los yacimientos arqueológicos como a los patios de los centros educativos, pero para aquellos casos donde no es factible la construcción por espacio de estos arqueódromos, nos vamos a encontrar con las alternativas que son los cajones de arqueología, que nos permite llevar esa arqueología a todos los sitios. Y en este sentido hemos de hacer un pequeño paréntesis y reflexionar un poco no solo lo que ha supuesto este contexto o este panorama español de estos últimos años, sino también qué es lo que aporta la arqueología o cómo se ve la arqueología por parte de la sociedad. Y en este sentido es cierto que para el alumnado la arqueología es algo, como decía Joan Santacana, en palabras de Joan Santacana, la atractividad de la arqueología, porque siempre se ha relacionado con la aventura, los descubrimientos, los países exóticos y el misterio. Pero también un poco relacionado con lo que Donald Henson nos decía sobre lo que él denomina como el wow factor, es decir, él a lo largo de los trabajos que desarrolla en distintos museos del Reino Unido, nos vamos a encontrar, o él percibe como ese alumnado de primaria, al estar en contacto directo con esos objetos que los pueden sostener en las manos, que los pueden palpar, que los pueden tocar, que los pueden analizar, les lleva a sorprenderse y a tener un mayor interés por percibir el conocimiento que de esos objetos se derivan. Y en este sentido también recogemos un poco las palabras de Ruiz, que dice: aprender cómo hacer algo, no transmitir información de hechos, sino cómo llegar a ellos y cómo organizar los datos una vez descubiertos. La enseñanza del pasado no debe reducirse a aprender cosas sobre el pasado, sino debe incluir el aprendizaje de cómo puede ser investigado. Y en este sentido, unido a ese boom de la arqueología por el contexto que nos encontramos, unido también a esa percepción que tiene el alumnado de educación primaria de qué es lo que es la arqueología, surgen voces analíticas, voces que nos dicen que no debemos caer en una banalización de la disciplina simplificándola al mero hecho de mover arena, sino que en la implementación de este recurso dentro de las aulas debe de jugar un papel fundamental la formación de los docentes en el método científico de la arqueología, para que el aprendizaje por parte de los docentes sea total. Y en este sentido vamos a analizar qué es lo que aporta la arqueología a ese aprendizaje de los docentes en esos contextos de educación primaria. En primer lugar, es fundamental hacer hincapié en que la disciplina de la arqueología es una disciplina interdisciplinar. ¿Por qué? Porque se encuentra a caballo entre las ciencias físico-naturales y las letras, lo que hace que se haya convertido en una ciencia transversal para la enseñanza-aprendizaje de disciplinas científicas como son la física, la química, las ciencias naturales y, por supuesto, la historia. Es decir, la arqueología no se entiende sin un equipo conformado por múltiples integrantes con diversas especializaciones científicas que confieran al grupo de trabajo una gran variedad de perfiles en los que el trabajo se va delegando en unos u otros en función del papel que se esté desempeñando en ese momento. La puesta en práctica de estas pautas de trabajo dentro del aula permiten fomentar en el alumnado el aprendizaje cooperativo. Por otro lado, la adquisición de las competencias, es decir, la arqueología con su carácter procedimental permiten el trabajo de las competencias claves dentro de los contextos educativos.
Asimismo, facilita el acercamiento y la comprensión de las culturas del pasado al trabajar directamente con las fuentes materiales a través de la selección de objetos que permiten al alumnado recuperar directamente la información que, en combinación posteriormente con el análisis y la interpretación, fomentan el cuidado y el respeto por el patrimonio generado por las culturas del pasado. A su vez, este tipo de dinámicas, la incorporación de este tipo de dinámicas al aula fomenta el poder de retención de los conocimientos y de las competencias por parte del alumnado. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades no permiten la memorización de los contenidos, ya que la multitud de dinámicas que se pueden generar favorecen la comprensión, aumentan el poder de retención y facilitan el desarrollo del pensamiento histórico. Y por último, al final el objetivo final que se busca con la incorporación de este recurso a esas aulas de educación primaria es mejorar el pensamiento histórico por parte del alumnado y desarrollar ese pensamiento crítico. Y esto se produce porque al final el alumnado reconstruye todo el proceso del método científico de la arqueología desde la obtención de los datos a través de la simulación de las excavaciones arqueológicas, el análisis de esos datos con el trabajo posterior en el laboratorio y, por último, la reconstrucción de ese discurso histórico que les lleva a entender cómo se produce la construcción de los discursos que posteriormente ven en el libro y les permite a su vez plantearse toda una serie de cuestiones que favorecen el desarrollo de ese pensamiento histórico y ese pensamiento crítico. Una vez analizado, digamos, cuál es el panorama español, analizado las distintas líneas de trabajo que han llevado a ese fomento de la arqueología en estos últimos años y analizar lo que supone para el aprendizaje del alumnado la incorporación de la arqueología al aula, nos vamos a centrar en el caso de la Universidad de Granada. Y en este caso, la universidad va a tener dos vías de trabajo. Por un lado, proyectos arqueológicos con una línea específica en la divulgación del conocimiento científico hacia los niveles educativos, y por otro lado los proyectos que se están llevando a cabo desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Centrándonos en los primeros, hemos de destacar por un lado el papel que juega el proyecto MEMOLA, entre cuyos socios se encuentra la Universidad de Granada y que está liderado por José María Martín Cibanto. Su objetivo investigador se centra en el proceso de formación histórica del paisaje en relación al uso de recursos naturales, sobre todo el agua y el suelo, y en el caso de Granada esto se enfoca en Sierra Nevada. Pero lo que nos interesa de este proyecto con respecto a la temática que planteamos es que entre sus líneas de trabajo incluye la divulgación de los trabajos que realizan en los centros escolares, incluyendo el conocimiento sobre los paisajes culturales en las aulas desde diferentes perspectivas y disciplinas. De esta forma, los estudiantes conocen su paisaje y se conciencian de la importancia patrimonial y natural que los caracteriza. En el desarrollo de estas actividades se involucran el profesorado, además de diferentes agentes sociales. También se está fomentando la inclusión y participación de los alumnos como co-investigadores en el proyecto, aportando información, datos e ideas para diferentes eventos y actividades relacionados no solo con el avance del conocimiento de estos paisajes, sino también en la difusión de los mismos. Igualmente, desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología se lidera por las profesoras Elena Sánchez y Macarena Bustamante el proyecto Aplicación de TIC para una correcta conservación, gestión y socialización inclusiva del complejo alfarero hispano-romano del campus universitario de Cartuja, Granada, también denominado CartuTIC.
En este proyecto se ha creado una línea específica para acercar a los niveles educativos en contextos formales y no formales el patrimonio arqueológico del campus de Cartuja. A día de hoy este proyecto está en pleno desarrollo, de hecho se están implementando a lo largo de este curso distintos recursos educativos para la incorporación de la arqueología a los contextos educativos de los niveles tanto de primaria como de secundaria, pero sí que es cierto que queremos mencionar la experiencia piloto que se llevó el año pasado dentro del contexto de la educación no formal con alumnado de primero y segundo de primaria. En este caso se diseñaron toda una serie de actividades relacionadas con el conocimiento del yacimiento arqueológico del Alfar hispano-romano y con los hallazgos materiales producidos en las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en este yacimiento. En este sentido, se realizaron diferentes actividades que iban encaminadas a dar un conocimiento global a ese alumnado. En este sentido, la práctica comenzaba con una simulación de una intervención arqueológica en la que los alumnos procedían a recuperar toda una serie de materiales como los que se habían recuperado en los contextos arqueológicos del Alfar romano de Cartuja. Por un lado, se recuperaron materiales cerámicos y posteriormente se llevó a cabo una actividad relacionada con la producción de estas vajillas romanas que luego se utilizaban en los contextos domésticos de la ciudad de Granada. Igualmente se procedió a la realización de un taller para identificar los distintos restos de fauna aparecidos en las intervenciones arqueológicas y se llevaba también otra actividad que fue la reconstrucción o la recreación de cómo se producía a nivel arquitectónico, cómo se construían a nivel arquitectónico las distintas canalizaciones de agua que aparecen en el Alfar para aproximar el agua recurso necesario para la producción de cerámica. Y por último se llevó a cabo un taller de mosaicos, en este caso un poco destinado a abrir el conocimiento hacia otros restos arqueológicos de la ciudad de Granada, como son los mosaicos documentados en algunas de las villas en cuyos mosaicos aparecen teselas de cerámica procedentes de este alfar romano. Finalmente, y antes de iniciarnos en los proyectos que se están llevando a cabo desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, comentar que estos proyectos surgen un poco de la mano de la reflexión que nos hacíamos de son los contenidos seleccionados en los libros de texto, principal recurso de un docente, los relevantes históricamente hablando, ¿para qué? ¿Para quién y por qué? En este sentido, y en base a esta reflexión, se han desarrollado dos proyectos de innovación docente desde el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, un poco para acercar los conocimientos o los datos históricos de una forma distinta a las que nos plantean los libros de texto. En este sentido, durante el curso 2021-2022 se llevó a cabo el proyecto Didacteca y durante el curso 2022-2023 se está implementando el proyecto ArqueoKey. Ambos proyectos surgen de la convocatoria de los proyectos de innovación docente del Plan FIDO de la Universidad de Granada y se están incorporando a la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales del grado de Educación de Primaria, así como su puesta en práctica en los centros de educación primaria a través de actividades coordinadas por los propios centros o mediante las múltiples líneas de actuación que tiene la Universidad de Granada a través de los programas educativos y Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Granada, Educa UGR. Centrándonos en el proyecto Didacteca, materiales para la formación científica desarrollados durante el curso 2021-2022, este proyecto surge
del planteamiento de un problema que nos encontramos cuando nos incorporamos al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y a la enseñanza de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales en el grado de educación primaria, y es el desconocimiento por parte de los alumnados de la arqueología como recurso educativo para la enseñanza de la historia. En este sentido, ante esta problemática, se decidió generar este proyecto en el que, a través de una serie de colecciones de referencia depositadas en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, generábamos una serie de recursos que permitían enseñar distintos discursos históricos alternativos un poco o complementarios a las que vienen en los libros de texto, relacionados con 3 etapas históricas: la prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media. Este proyecto estaba dirigido tanto a alumnos de grado y máster relacionados con la educación que quisieran ver las posibilidades de incorporación de la arqueología a los niveles educativos, pero también hacia el alumnado de grado y máster relacionados con la arqueología y la historia, ante la necesidad de tener herramientas para divulgar sus conocimientos científicos a los niveles educativos, principalmente de educación primaria. Y por último, y no menos importante, al alumnado de esos centros de educación primaria. Y en este sentido, los futuros docentes tienen una gran responsabilidad en hacer llegar al conjunto de la ciudadanía nuevos discursos históricos mucho más inclusivos e igualitarios, que rompan con una historia tradicional que ha legitimado determinadas desigualdades en las sociedades actuales. Y en este sentido, y por ello, se seleccionaron las 3 etapas históricas que comentaba anteriormente: prehistoria, historia antigua y Edad Media. Igualmente, a cada una de estas etapas se le seleccionó un tipo de fuente material. Y por último, esa fuente material se relacionó con una de las colecciones de referencia del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. En este sentido, una vez que ya teníamos claro cuál era el objetivo que queríamos alcanzar, se llevó a cabo el desarrollo de unos materiales didácticos. Para ello, partiendo de las colecciones de referencia, se seleccionaron los objetos de las colecciones de referencia que nos podían permitir acercar de mejor forma esos discursos históricos a los contextos de las aulas de educación primaria. Se construyó toda la estructura y el discurso arqueológico y de investigación para trasladarlo a esos niveles educativos, y se llevó a cabo todo un diseño de ilustraciones. Todo esto dio lugar a un material didáctico que se implementó en distintos contextos durante el curso 2021-2022 y que a día de hoy está en proceso de publicación. En este sentido, se diseñaron 3 materiales didácticos. El primero, relacionado, con la etapa histórica de la prehistoria, denominado Lo que la tierra esconde. Y en este caso nos centrábamos en trabajar en qué comían y cómo se vestían en la prehistoria. Para ello se parte de la colección de referencia de carpología y antropología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, y a través del análisis de esas semillas ellos construyen el discurso sobre qué comían y cómo vestían en estas etapas. Para ello, el material didáctico se diseña en 3 partes. Una primera parte en la que el alumnado lleva a cabo una intervención arqueológica para recuperar esas fuentes materiales. Una segunda en la que analizan las fuentes materiales que han documentado en esa intervención arqueológica, y por último analizan para qué se podía utilizar los objetos documentados o aparecidos en esas intervenciones arqueológicas. Esta estructura se repite en las 3 guías, en los 3 materiales didácticos.
Para el caso de la edad antigua trabajamos con un poco un contexto del día a día de las personas que vivían en época romana. Y en este caso nos centramos o lo titulamos Un día en el Termopolio. En este caso, principalmente, el trabajo se centra en el análisis de la colección de referencia de la ceramoteca, en la que nos encontramos toda una serie de objetos cerámicos destinados al uso diario, tanto para servir como para comer, como para cocinar en época antigua. El tercer material didáctico relacionado con la Edad Media se tituló Buscando en la basura, y en este caso iba un poco encaminado a analizar la dieta que tenían los distintos habitantes en la Edad Media en función de los restos de fauna encontrados en esos basureros. Los alumnos pueden analizar si nos encontramos ante una vivienda de cultura islámica o cultura cristiana. Y en este sentido llevan a cabo todo ese proceso de análisis de qué animales han aparecido en ese contexto de basurero. En definitiva, lo que nos vamos a encontrar es un alto grado de éxito por parte de este proyecto entre los docentes del grado de educación primaria, principalmente de la Universidad de Granada, y además hemos podido observar las dinámicas de aprendizaje muy productivas en el caso del alumnado de los centros de educación primaria. A lo largo de este curso y un poco de la mano del proyecto de innovación docente que se realizó durante el año 21-22, se presentó el proyecto ArqueoKids, la arqueología como herramienta para la enseñanza del método científico en el ámbito educativo. Y en este proyecto planteábamos un poco la problemática del desconocimiento que tenía el alumnado de educación del entorno patrimonial que tenemos en el campus de Cartuja, una de las colinas con un mayor registro arqueológico documentado en la ciudad de Granada, con ocupación continuada desde época neolítica hasta la actualidad. En este sentido se seleccionó para trabajar el patrimonio arqueológico del campus de Cartuja y estaba dirigido el alumnado tanto de grado y máster relacionado con la educación, como de grado y máster relacionado con la arqueología y la historia, y el alumnado de los centros escolares y los institutos de educación secundaria. En este sentido, durante este primer semestre, el proyecto se ha centrado principalmente en el desarrollo dentro de la asignatura de didáctica de las ciencias sociales del grado de educación primaria. Para ello se les planteó al alumnado de esta asignatura generar un trabajo práctico en el que diseñaban una serie de proyectos educativos relacionados con el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico del campus de Cartuja. Se les solicitaba que en el diseño de ese proyecto educativo tuvieran en cuenta los materiales y los recursos arqueológicos documentados en ese campus. Muchos de estos trabajos se van a implementar, se van a poner en práctica durante este segundo semestre en distintos centros de educación secundaria para que el propio alumnado, los futuros docentes, vean si realmente el diseño de sus proyectos llega a alcanzar todo lo que ellos, todos los objetivos que ellos establecen de forma práctica con el alumnado de primaria. Igualmente, durante este primer semestre, en este proyecto se han llevado ya a cabo toda una serie de iniciativas para ponerlo en práctica, digamos, en contextos no formales,
con alumnado de primaria en el que participan distintos alumnos del grado de educación primaria. Y en este caso se llevaron toda una serie de talleres en la Semana de la Ciencia. Igualmente, la importancia que han tenido todos estos talleres o la divulgación de todos estos talleres a través de distintos medios de comunicación está haciendo que cada vez más centros de educación primaria se pongan en contacto con el departamento y quieran promover la incorporación de estos proyectos a sus programas educativos. Y en este sentido es la segunda línea, digamos, es la segunda parte del trabajo que se va a desarrollar a lo largo de este segundo semestre del curso 2022-2023 con el proyecto de innovación educativa ArcheoKit. En definitiva, y ya concluyendo esta presentación, queremos poner de relieve la importancia que está adquiriendo en el entorno más cercano de la Universidad de Granada la incorporación de estos proyectos de divulgación de la arqueología y de innovación educativa para acercar ese conocimiento del patrimonio arqueológico de la ciudad de Granada al alumnado de una forma totalmente práctica y encaminada a alcanzar todo ese aprendizaje que comentábamos anteriormente durante el desarrollo de que entendíamos nosotros como la didáctica de la arqueología. Y con esto finalizamos esta comunicación. Reiterar nuestro agradecimiento a la organización de este primer macro congreso y quedamos a su entera disposición.